¿Quién sabe quién? Pero en el caso de un terremoto, ¿qué hacemos? Para que respetemos la privacidad, ¿de acuerdo? Entonces, en la mano del micrófono, ¿qué se dice? ¿Está bien en la mano del aire? Ya llegó, la mano del micrófono. Entonces, ¿quién nos rompe el hielo y hace la primera pregunta? A ver, hermano, elige la víctima. Padre, en el caso cuando vas a orar por una persona y te empieza a doler la cabeza tan fuerte aquí atrás, se te revuelve el estómago, empiezas a deponer y depones y luego te da un sueño tan como que ya te quieres dormir así. ¿Por qué pasa eso cuando vas a orar por un enfermo? Ay, padre, fíjate que fui al frente de la guerra y fíjate que explotan las bombas. Padre, ¿y por qué es eso? Porque estás en guerra, chica. ¿Por qué te sucede esto? Porque estás en guerra. Tú percibes la contaminación que tiene el enfermo. Y como el ser humano es unión de cuerpo y alma, lo que pasa a nivel espiritual, tú lo notas también a nivel físico. Y no solo con dolor de cabeza, sino con dolor de hueso, con náuseas, con diarrea, con eructo. ¿Tú te pones a orar por un enfermo y estás eructando? ¿O necesitas bostezar? ¿O necesitas estornudar? Todo eso son manifestaciones de que el mal que está ahí, como en él, en ella, el enfermo, el paciente, no se manifiesta, en ti sí se manifiesta. Porque tú eres unión de alma y cuerpo. Entonces el mal que está aquí lo percibes tú. Pero no solo porque tú eres unión de alma y cuerpo, sino porque eres una persona espiritualmente muy sensible. Y puedes ser una persona esponja. Oro por un paciente y todo el mal que tiene él se me mete a mí. Y en mí, cuando oro, se va quemando. Y por eso sientes al final el cansancio. Porque estás frito. Porque has estado 8 horas en el frente y luchando y batallando. El fenómeno que tú describes, amiga, es un fenómeno muy conocido, ¿sí? Las almas sencientes, las personas sencientes, las personas que perciben mucho el mal que tiene otra persona, primero lo absorben y luego en sí lo queman. Y así hacen un bien a la persona. Y uno solo queda, aunque hayas orado solo 45 minutos, quedas con ganas de dormir, porque toda la energía tuya se te fue. ¿Sí? Y cuando yo hago imposición de manos, y aunque solo fuera 1 hora, por mis pacientes, yo después me siento como si hubiera trabajado 8 horas en el campo plantando papas. Porque uno queda totalmente agotado, porque la oración espiritual no queda sin reflejo en lo físico. ¿Sí? Entonces son fenómenos muy conocidos. Cuando tú haces oración por enfermos, por personas con necesidad de liberación, de sanación, recuerda, siempre haces al inicio oración de sellamiento. Haz al inicio oración de sellamiento. ¿Qué quiere decir esto? Es oración en la que yo pido que los méritos de la sangre preciosa me cubran. Yo me aplico a mí mismo la sangre de Cristo. Señor, úngeme con tu sangre preciosa. En mi libro de oraciones, que hoy no tenemos, tengo varias oraciones de sellamiento que tú puedes hacer. Y como aquí estamos en Estados Unidos, y aquí todo es técnica, también tenemos el libro en versión electrónica para Android, para iPhone, para tablets. El que lo quiere usar así, luego va a la página mía, Arcángel San Miguel ORG, y se baja el libro electrónico. Y ahí también hay, en este libro, oraciones de sellamiento. Aplicarse a uno mismo los méritos de la sangre preciosa.
cuando se hace oración, siempre se hace al inicio oración de sellamiento. Ungirse a sí mismo y al paciente en cuerpo, alma y espíritu con sangre preciosa. Y por sangre preciosa se entiende la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Para que el daño colateral, para hablar en términos militares, para que el daño colateral, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, la diarrea, lo que fuera, sea lo más mínimo posible. ¿De acuerdo? Siguiente. Buenas tardes, padre. Bueno, voy a tratar de formular bien la pregunta porque no la tengo bien clara en mi cabeza. Si hay una familia y se hace corte generacional, digamos, pero los abuelos siguen vivos y siguen en sus cosas, en sus pecados, eso trasciende, o sea, ya se cortó todo eso a la familia siguiente después de los abuelos, pero los abuelos no se han muerto y ellos siguen en sus cosas. Esos pecados que ellos siguen haciendo siguen trascendiendo, aunque nosotros, digamos, se haya ya tenido un corte generacional. El corte generacional, hermana, se refiere en primer lugar a los difuntos, lo que viene de los difuntos, porque los vivos pueden cambiar. Ahora, tú bien dices que los abuelos siguen haciendo brujerías, los abuelos siguen con su santa muerte, los abuelos siguen con su masonería, lo que fuera. Entonces, sigue viniendo de ellos la contaminación espiritual, ¿sí? Porque ellos persisten en ese pecado. El corte generacional se refiere a los difuntos, porque los vivos todavía podemos convertirnos o caer en pecado. Los vivos todavía tenemos libertad de tomar decisiones y de actuar como queramos. El corte generacional no se refiere tanto a los vivos, sino más bien a los difuntos, porque ellos ya están más allá, no pueden cambiar. Ahora, si yo tengo unos familiares que están metidos en... Si yo tengo unos abuelos que son más santeros, de la Santa Muerte, yo busco el menor contacto posible con ellos. ¿Por qué? Porque de ellos viene una continua contaminación, porque ellos andan con los demonios de la Santa Muerte. Ellos andan con los demonios de la zona. Y si yo voy cada domingo a comer en casa de mi abuelo, que es masón, que es santero, Dios mío, la contaminación que me viene, yo nunca me voy a levantar. Yo, católico, voy a buscar amigos y contacto con personas que comparten mi fe católica. Pero padre, que es mi abuelo, pero es tu abuelo que te envenena. Y dice la escritura que no niegues a tu propia carne, o sea, no te retires de tus familiares. Sí, pero cuando son dignos de ser frecuentados. Yo no voy a visitar a mi tía mafiosa porque es mi tía. O sea, si es mafiosa, hay que se quede. Yo no voy a frecuentarla ni comer en su casa cuando son personas que practican cultos contrarios a la fe católica. Si es pues el abuelo que sangrón, el abuelo insoportable, pues hombre, hay males mayores y males peores. Pero no voy a casa de unos familiares que viven abiertamente contrarios a la fe católica. Siguiente. Gracias. Son dos asuntos separados. El primero es cómo es que le llega el homosexualismo a una persona. El segundo sería... Primero, entonces, el homosexualismo. Mi respuesta estándar a esa pregunta es: los homosexuales se hacen, no nacen homosexuales. Hay muy pocos porcentajes de bebés donde, uno, la naturaleza no se decidió porque el bebé nace
con genitales de ambos sexos. Muy pocos casos. Y hay muy pocos casos donde el cuerpo del bebé no se decide hacia qué hormona dirigirse. Muy pocos. La grandísima mayoría de los homosexuales, estamos hablando de 99.9 periodo de los homosexuales, se hacen, uno, por violación, porque a los 6 años me viola un tío y yo soy hombre, y por tanto mi primera experiencia sexual es con una persona del mismo sexo. O dos, por seducción, porque a los 12 años, cuando yo comienzo a curiosear mi pene, resulta que mi amigo también curiosa su pene y entonces nos compartimos una revista pornográfica y nos masturbamos el uno al otro. Primeras experiencias sexuales de seducción en grupo de personas del mismo sexo, y allá tienes, como ya te veo la cosa parada, pues yo la quiero tocar, la cosa a esta, porque eso se llama excitación. Y cuando esto se da y son las primeras experiencias sexuales, como la sexualidad es una fuerza ciega, pues ahí queda fijada. La fuerza sexual es una fuerza ciega, ahí donde se le excita, ahí se queda. Por naturaleza somos heterosexuales, pero si el ser humano interfiere por violación y por seducción, puede quedarse fijada la sexualidad en personas del mismo sexo. No me trago yo el cuento de los homosexuales que nacen así. Todos nacemos heterosexuales. Por seducción y violación se hacen homosexuales. En el caso de la mujer lesbiana, obviamente se aplica lo mismo, solo que en el caso de la mujer lesbiana se añade el hecho de que pudo haber sufrido mucha violencia de parte del varón, porque conozco varios casos así. Los varones solo me han maltratado. Hasta conozco una mujer que ya tiene 40 y tantos años, después de un matrimonio horrible, de un varón abusador. Dice, no, pues yo me busqué novia, y ella se casó con ella por ley civil, porque los varones, dice, son insoportables, pero por la mala experiencia que ella hizo. Entonces se quedó una novia y se casó con ella. Entonces también por violencia dentro del matrimonio heterosexual, la mujer puede quedar tan negativamente impresionada que en este caso de la mujer que conozco, se echó novia y se casó con ella, porque no soportó más varón en su vida. Así que siempre son experiencias negativas las que llevan a la distorsión de la sexualidad. Hermano, tu segunda pregunta. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo aparece la epilepsia en la vida de una persona? Eso, hermano, es una pregunta médica y yo no soy médico. La epilepsia es una condición biológica del sistema nervioso y ahí no soy experto. Me atrevería mucho si ahora comienzo a fantasear sobre epilepsia. A lo mejor tu pregunta se dirige más bien al fenómeno de las convulsiones en el caso de los poseídos. Ahí sí podemos contestar un poquito más, pero no soy médico, de epilepsia no hablo. El problema es el sistema nervioso. Todo tu cuerpo tiene kilómetros, hermanos, de fibras que se llaman nervios. Esos nervios son complicadísimos. Ningún laboratorio es capaz de producir nervios o de regenerar nervios, porque si fuera así, cualquier persona que tiene lesión de espina dorsal, pues le ponemos nervios nuevos y ya camina. No, el sistema nervioso es tan complicado que hasta hoy la ciencia médica no ha logrado levantar a las personas de la silla de ruedas.
Cuando el sistema nervioso está dañado y es tan delicado y la persona tiene posesión, ¿qué significa posesión? Que el demonio toma control del cuerpo. Y al tomar control del cuerpo también toma control del sistema nervioso. Es más o menos como cuando tú dices, yo voy a entregar mi mano a una toma de electricidad. Si tú la metes ahí, vas a tener una sobrecarga de energía y es como si tuvieras una convulsión. Porque una fuerza extraña toma control sobre tu sistema nervioso. ¿O no? La convulsión es más o menos eso. Satanás o cualquiera de los demonios toma control sobre el cuerpo y él no viene a dar una sesión de spa. Él no viene a dar un masaje agradable de relax. Él viene a torturar. Y ojalá en esas convulsiones, así razona él, te golpees tan mal que te rompas el cuello. O sea, esas convulsiones son ataques, donde una fuerza superior a la humana quiere tomar control sobre el cuerpo y el sistema nervioso es la puerta de entrada. Eso es malo en caso de las convulsiones de los poseídos. Ahora, ¿cómo podemos distinguir si la convulsión se debe a una fuerza demoníaca o se debe a una condición médica? Eso, hermanos, es el arte del discernimiento. Porque si la convulsión es provocada cuando yo traigo agua bendita, tú sabes de dónde viene la convulsión, por la presencia del agua bendita. Si la convulsión se da en determinados intervalos, cada 12 horas la persona tiene una convulsión, es que haya un problema médico. La causa no es agua bendita, la causa es médica. En el caso de las personas con epilepsia es inevitable la cita con el psiquiatra, con el neurólogo, porque necesitan medicina para controlar. Si la medicina funciona, obviamente la causa es médica. Si la medicina no funciona, hay que mirar si es otra medicina que hay que buscar, cambiar la posología de la medicina o si es una causa sobrenatural. El problema con las enfermedades mentales es que hasta dónde Satanás tiene la mano metida en la enfermedad mental y hasta dónde la enfermedad mental es natural. Ahí entra el arte del discernimiento. Y esto no es fácil. Espero haberte dado al menos algunas pistas de respuesta en lo que acabo de decir. Siguiente. Buenas tardes. Ahorita habló de los abortos. Mi pregunta es, si los abortos son espontáneos, ¿es lo mismo? Y si son varios abortos antes de que el bebé se llegue a formar, ¿también es el mismo proceso? Si lo explica o cómo está la situación ahí. O sea, tú quieres el atajo, explícame el CD sin que yo me lo lleve. No. Lo que pasa es que mi duda es, usted habló de los abortos y todo eso, pero no sé si... No te justifiques, te estaba tomando el pelo. Entonces, yo ya sé que somos todos mexicanos, yo ya sé. La frontera está a 500 pasos. Entonces, en la naturaleza, hoy, ahora, se dan accidentes. Y en el plan de Dios, yo creo que está contemplado que un embarazo no se lleve a cabo. Porque lamentablemente ahora nuestra naturaleza no es perfecta, tiene muchos defectos. Yo acabo de leer en un noticiero el testimonio de una mujer de como 45 años que concibió, el ultrasonido dio como resultado que el niño venía con malformación. El médico dice, el niño no está desarrollando pulmones. Si llevas a término el embarazo, el niño va a sobrevivir una media hora y luego va a morir. Y ella decidió abortar. En el 5.º mes abortó.
Pero pues con la perspectiva de lo que le había dicho el médico, es que a la media hora el niño va a morir y ella no se sintió capaz de llevar a cabo el embarazo, ¿sí? Hay casos así donde la naturaleza no está a la altura. Ahora, ¿qué pasa con esos bebés? ¿Son seres humanos? Sí. Cuando el espermatozoide penetra el óvulo, tenemos un nuevo ser humano. Eso se llama concepción. Y en la doctrina católica hay un nuevo ser humano con la fecundación, cuando el espermatozoide penetra el óvulo. Aunque a las 3 horas se aborte eso y sea expulsado, es ser humano. O sea, tiene alma, es un ser personal. ¿Qué pasa ahora con el alma de ese niño que habrá vivido 3 horas, 3 meses, 9 meses? O que solo vive un mes. Porque mucha diferencia no hace. Sigue siendo un ser humano, pero que nunca llegó al desarrollo de la racionalidad. Todo ser humano, hermanos, quiere amor, quiere un nombre, quiere ser reconocido como ser personal, o sea, hay que ponerle un nombre, hay que darle amor. Y amor se le da orando por él. De otra forma, también, ¿cuántas veces me he encontrado con almas errantes de bebés abortados que andan por ahí, que se te pegan? Una persona en estado de pecado mortal que va a un hospital donde hacen abortos, ¿tú no crees que recogerá contaminación en forma de almas de bebés? Y perdone que lo formule así, porque el ser humano no se debe pegar a otro ser vivo solo porque yo fui abortado. Ahora busco luz, busco amor, busco cariño, y ahí llegas tú y tú puedes recoger almas de niños abortados solo por caminar por un cementerio. O sea, la contaminación espiritual, eso te lo explico mejor en el CD Aguas Negras del Alma, cómo liberarme de la contaminación del mundo. Uno puede recoger muchos difuntos cuando camina por ahí. Y hay muchas anécdotas que podría contar al respecto. Hay que cuidarse mucho, y hermanos, y vivir con la mayor protección espiritual posible. Uno viaja aquí por Estados Unidos, en Texas ya es muy difícil conseguir un aborto por la ley estatal que sacaron, pero en otros estados es fácil conseguir un aborto. Es fácil. Y vas a estos lugares y ¿qué recoges? Pues mucha contaminación. Cuando se te pega el alma de un difunto, hermanos, se nota sobre todo, con dolor de cabeza primitiva del cerebro, aquí atrás. Como esta es la parte primitiva del cerebro, primero la unión de cuerpo y alma que se da a través del cerebro se ve afectada ahí, y la presencia de difuntos se nota más en esa parte primitiva del cerebro. Eso lo digo como propuesta, eso no lo digo como ciencia exacta, lo digo como una propuesta, como algo que yo he observado en mis pacientes. Traes un difunto y el difunto se pega aquí. Lo he visto en centenares de casos, hermanos. Entonces, esto no es algo que digo que yo pueda razonar. Yo no puedo razonar tanto por qué se pega ahí. Yo sí puedo dar testimonio de que sí se pega ahí. ¿Por qué? Yo reflexiono diciendo, pues será porque ahí se da la unión de cuerpo y alma, en el cerebro. Y precisamente en la parte primitiva del cerebro, la parte que primero se forma, es un dolor de cabeza aquí atrás. Porque si tú tienes un dolor de cabeza en la parte primitiva del cerebro, aquí atrás, en el cráneo, ninguna pastilla te lo va a quitar, porque las pastillas de dolor de cabeza sirven para el dolor de cabeza de aquí en la frente o en la sien. Pero las pastillas para el dolor de cabeza no funcionan para esa parte primitiva, porque ahí la molécula no hace efecto. Sí, es muy importante que tomes en cuenta eso.
Ay, padre, ninguna pastilla me funciona. Pues, ¿por qué? Porque ahí no funcionan pastillas. En la parte primitiva del cerebro, las pastillas para el dolor de cabeza no funcionan. Eso sí es un dato médico. Funcionan para el dolor de cabeza frontal, frente y sien, pero no atrás. Ahí me parece que se nota la presencia de difuntos. A los bebés que se abortaron espontáneamente sin intervención humana, también a esos bebés hay que darles un nombre y hacer una oración de bautismo. ¿Cuál oración es? Te la tengo en el párrafo 70 y 71 de mi libro. Ahí está explicada la oración que se hace. Siguiente. Okay. Cuando una persona tiene una visión de ver a otra persona cuando va a morir, uno puede decirle a esa persona... Pero luego la asustas tanto que se muere de un infarto. Y entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer en eso? Señora, usted pregunta eso porque no ha escuchado mi CD. Y te vas a conseguir el CD que se llama El ejercicio prudente de los carismas, que es un CD que tiene en la portada una paloma, ¿sí? Los dones carismáticos, la rosa, y ejercicio prudente de los carismas en la paloma. Ahí te explico largo lo que ahora explico breve. Si tú tienes visiones sobre difuntos o sobre personas vivas, ¿para qué Dios te da esas visiones suponiendo que son de Dios y no de tu fantasía? Si viene de Dios, hermano, es para que ores según lo que ves. Entonces, si es que fulanito tiene un accidente y en el accidente pues se muere, ay, fíjate, amiga, yo te vi muerta en un accidente. Pues le haces un daño porque ya le metiste un trauma, ¿sí? Si yo veo eso en mi sueño, en mi visión, ¿qué hago? Cuando voy al Santísimo, oro por esta amiga, por esta persona, oro, y me callo la boca y no le digo nada. Oro, uno, para que no tenga el accidente, y si lo tiene, que salga ilesa de ese accidente. Y si sale ¿cuál es la palabra? Si sale herida, pues que se cure, y si muere, pues que muera en gracia. O sea, ahí cubro todo el escenario que se pueda dar, pero yo me callo la boca. Te pongo otro caso un poquito más extremo. A mí me ha pasado. Padre Teo, yo en visión vi tus pecados. Y yo me dije, ups. Ahora, ¿por qué una persona me va a decir que vio mis pecados? ¿Me va a ayudar con eso? Me lo dice para que yo la tome en cuenta y me asuste. No tiene ningún bien para mí que tú me digas, vi tus pecados, porque mis pecados ya los confesé y están bien sepultados con mi confesor. Ahora tú, ¿por qué los quieres resucitar si ya los confesé? ¿Sí o no? Entonces yo te contesto, ¿sabe qué, señora? Yo también sé tus pecados, porque tú me los confesaste. Pero están bien sepultados aquí conmigo, confesor. Y yo tampoco me presento en tu casa diciendo, yo vi tus pecados. ¿Ok? Si yo veo los pecados de una persona, yo pido a Dios para que Dios libere a esta persona de sus pecados. Oro, no hablo. Oro y pido, no hablo. Ahora, si la persona persiste en su pecado y vive, pues yo veo que el padre Teo se está robando el dinero de la iglesia.
y lo hace 20 años robándose el dinero. Pues entonces párate, yo veo que te estás robando el dinero. Ahora sí, ¿por qué? Porque la persona está empedernida en ese pecado. Entonces le llamo la atención en corrección fraterna. Pero si yo veo en mi visión que también lo confieso, pues ¿para qué lo molesto? Si él está luchando para no pecar. En mi visión recibo información para orar y no para hablar. Una persona se me presenta diciendo: Padre Teo, buenas tardes, yo soy la vidente de la parroquia. A mí también me causó gracia, porque la visión que tú tienes no es tu tarjeta de presentación. Sí, yo soy la vidente de la parroquia, un momento. La visión que tienes no es tu distintivo. La visión que Dios te da es parte del don de conocimiento, que es un don, y parte del don de profecía, que es otro don. Y hay que mirar para qué Dios da la visión. Dios da la visión a veces para que hables, pero mucho más para que ores. Ahora, discernir con el don del discernimiento. ¿Para qué? Resulta que, pues, querido difunto, pues yo no sé quién eres, es que no sé quién es tu esposa y no sé de cuál ciclo eres tú, pero yo te digo, yo te ofrezco no el perdón de tu esposa, sino el perdón de Jesús. Entonces, no dejarse tampoco enrollar por visiones, ser prudente, y por eso grabé el CD, el ejercicio prudente de los carismas, porque nos podemos dejar enrollar. Ay, dile al presidente Bush que no haga la guerra. Pues inténtalo, no creo que te escuche. Siguiente. Padre, referente al linaje. En el linaje intergeneracional hubo una persona que era mentalista, que había hecho un pacto. Se oró, se hicieron misas, no gregorianas como dijo usted. Aparentemente todo quedó, se había hecho el corte, pero luego resulta que otro familiar de esa misma familia, resulta que dice la señora: ay, mi hija salió igualita al bisabuelo. Es mentalista, mira, todo sabe, nomás con verlo. Ahí me quedé perdida. ¿Y por qué eso es así? Te respondo. Mira, la cuestión es esta. La cuestión es la siguiente. Conozco una persona bruja, y esta persona bruja entregó su vida desde los 9 años a Satanás mediante las adivinaciones. Y ella dice que ella no sabe de dónde vino eso. Desde los 9 años tiene un talento. Que una mano dice: ay, a ti va a pasar esto. Y ni ella sabe por qué. Resulta, cuando ella es grande, se hace la bruja más fuerte de Colombia y trabaja con presidentes en campañas de elección. Y se vuelve la bruja de cabecera de muchos presidentes de Colombia. Estamos hablando de los años 80 para adelante. Ella ha publicado su libro de conversión y es una famosa persona en la televisión colombiana. Ella explica así su don. Cuando alguien hace un pacto con Satanás, recibe un demonio protector. Así, cuando yo soy bautizado, recibo ángel custodio. Los bautizados no lo tienen los hijos de Dios, los bautizados. En el acto de bautismo
hizo, recibo un ángel que me protege, que me guía según el plan de Dios. Quien se entrega a Satanás recibe lo mismo. No un ángel protector, sino un demonio protector. Y su tarea es asegurar que ese pacto se lleve a cabo y no se abandone. O sea, la cosa está grave. Cuando la persona que hizo el pacto muere, ese demonio protector queda libre. Y él dice, yo quiero que siga el pacto. Y ese demonio protector va buscando en el linaje a quién agarrar para que siga el pacto. Entonces va mirando, a ver, este, ahí toca la puerta, ahí viene, y de repente una chiquita, porque las mujeres siempre más sensibles, más abiertas, más espirituales, se prestan para bien y para mal. Ahí va el demonio y la chiquita de 6 años ya tiene sueños proféticos. Está el deseo del demonio protector de perpetuar el pacto y busca un miembro de ese linaje para perpetuar ese pacto. Fenómeno conocido. La mamá debe educar a la hija a rezar así: yo no quiero ningún don, pero si ese don viene de Dios, que me lo multiplique. Pero yo ni estoy apegado al don, ni lo quiero. Y además, si no viene de Dios, lo rechazo. Para que el demonio que está detrás de la clarividencia, del mentalismo, sea rechazado. Aquí no vas a entrar. Vamos a pedir a las personas que se están confesando en esa esquina que no me cuenten sus pecados a mí, sino al Padre. O sea, que bajen la voz. Bajen la voz para que yo no escuche sus pecados. Bueno, parece que surtió efecto. Creo que contesté bien la pregunta. Muy claro el caso, muy claro, muy típico. Siguiente. Usted comentaba en la definición de tentación de cuando una persona se entrega a la tentación atrae una cadena generacional. ¿Qué culpa tiene la tercera generación de que la primera generación se haya entregado a un vicio o algo destructivo en su vida? Ninguna. Entonces, ¿por qué tengo que hacer un corte generacional? Porque usted sufre las consecuencias. Muy sencillo, muy sencillo. Mire, la escritura, y yo te contesto con la escritura, el profeta Ezequiel dice que el hijo no muera por los pecados del padre, que el padre muera por los pecados propios, y que el padre no muera por los pecados del hijo, sino el hijo muera por sus propios pecados. Y así que la escritura misma nos dice que no tengo yo que cargar con la culpa de mis antepasados, ni siquiera de mis descendientes. Si mi hijo salió chueco, yo santo. Yo no tengo que morir o cargar con lo que hace mi hijo en cuanto a culpa, pero yo sí cargo en cuanto a consecuencias. Y te voy a poner un simplísimo ejemplo. Si mi abuelo trabaja en el narcotráfico y acumula $100 millones y al final lo agarran y le quitan sus $100 millones, ¿cuántos dólares recibo yo en herencia? ¿Ya lo agarraron? ¿Pero por qué? ¿Qué culpa tengo yo del narcotráfico de mi abuelo? Pues ninguna. Pero la consecuencia la vas a sufrir. Si mi abuelo despilfarra su dinero, ¿cuánto recibo? Nada. ¿Pero qué culpa tengo? Pues ninguna. Pero él despilfarró, tú sufres la consecuencia. Las consecuencias las sufrimos, no la culpa. La culpa la carga mi abuelo, mi familiar. Él carga con su culpa, él solo. La culpa no la cargo, yo cargo con la consecuencia de los hechos. Él abrió la puerta, así que ahora
Nosotros cargamos con lo que Él dejó entrar. No porque somos culpables, Él es culpable. Pero las consecuencias sí se dan, porque nosotros somos prolongación de Él en el tiempo. Esa es la simple explicación. La consecuencia la debo sufrir, porque soy prolongación de mi abuelo. La culpa la carga Él. La misma escritura dice, y no digan más que los padres comen uvas amargas y a los hijos se les caen los dientes. ¿Sí? O sea, porque quien come uvas amargas sí se le caen los dientes. Es un hecho médico comprobado. La acidez daña la encía. ¿Sí? Y la misma escritura dice, no digan eso, porque la culpa la paga el que comete el acto. Pero como somos un linaje y somos prolongación el uno del otro, padre e hijo, yo sí sufro las consecuencias de lo que ha hecho mi padre. Lo mismo que cuando mi padre entrega un semen con droga porque violó a mi mamá y yo nazco con malformación, pues que la culpa es de mi papá. ¿Y qué culpa tengo yo? Pues ninguna, pero pues naciste con malformación porque papá se está hablando cuando fuiste concebido. Es el mismo razonamiento. Yo soy prolongación de mi papá, de su semen. El semen no fue bueno, fui concebido con ese DNA, digamos, torcido, y ahora sufro yo toda la vida esa malformación porque mi papá entregó un semen drogado o malformado, pues. Creo que contesté muy bien su pregunta. Siguiente. Padre, ¿qué se podría hacer si un padre le dice maldiciones a sus hijos? Las maldiciones. Primero, ¿qué son? Lo que ahora te digo, lo digo más extensamente en el CD, Maldiciones Ancestrales y Nociones de Liberación, porque la oración de liberación busca destruir maldiciones. Primero, ¿qué cosa es una maldición? 1. Elementos esenciales de una maldición. ¿Qué son? 1. El deseo negativo en mi corazón. Yo te traigo mala voluntad. Segundo, el deseo malo de mi corazón sube a mi boca y se manifiesta en palabras. Que se te caiga el pelo. Varios maldecidos aquí. Que pierdas el trabajo, que no tengas hijos, que seas un infeliz. ¿Sí? El mal deseo sube a mi boca. El mal deseo y la mala palabra que expresa el deseo. Por tanto, la maldición es más fuerte, no porque uso palabras más fuertes, sino porque detrás de las palabras hay más deseo malo. Más intenso el deseo malo, más intensa la maldición. Si es una maldición de brujería, a esto se debe añadir un acto externo que se llama el rito o el ritual de brujería. ¿A qué sirve el rito o el ritual? El rito o ritual de brujería simplemente busca poner por obra el contenido de la maldición y confirmarlo con un hecho simbólico. En el caso del vudú, muy simple, porque un muñeco se da sacerdote católico, sacerdote satánico, iglesia católica, iglesia satánica, ritos católicos, ritos satánicos. Satanás todo lo copia, ¿sí? Sacramentales católicos, sacramentales satánicos. Y ahora vamos a hablar de los sacramentales. En el rito se expresa simbólicamente lo que quiero que te pase a ti. Y normalmente los rituales satánicos tienen que ver con algo muerto o induciendo la muerte de algo vivo. En casos extremos, un sacrificio humano, comerse un bebé. Hermano, yo conozco casos espeluznantes
de que hay gente que se roban bebés para comérselos en la misa negra. Porque con esto expresan su deseo, ¿sí? Su deseo de que te vaya mal, que para obtener favores de Satanás, pues le ofrecen lo que a Satanás le interesa, y a Satanás le interesa que estés bien muerto, que no tengas oportunidad de santificarte, porque vivir para nosotros es igual a me puedo santificar, yo puedo amar, y la única manera de parar de hacer que tú pares de amar es matarte. Así que Satanás busca la muerte de todo lo vivo, y en los rituales satánicos normalmente sucede que algo vivo es inducido a la muerte. Un aborto, un animal que se sacrifica, un ser humano que se sacrifica, etc. Siempre trabaja con cosas muertas, tierra, cementerio, pieles de muertos, pelo de muerto, uña de muerto, todo lo que tiene que ver con el cementerio, porque ahí están los muertos, porque a Satanás le interesa que todo lo vivo esté bien muerto, porque solo los vivos podemos crecer en el amor. Y Satanás es odio, Satanás es odio, es rechazo. Cuando papá te maldice, el problema es que papá y mamá tienen muchísimo poder sobre ti. Ese es el problema. Por tanto, no hay peor maldición que la de tus progenitores, porque tienen poder sobre ti, porque tienen autoridad sobre ti, porque tú eres prolongación de ellos. Se dice, ¿de quién es ese niño? O sea, ¿de quién? Es posesión, el niño es posesión, no te lo pueden quitar, porque es tu prolongación. Cuando mamá te maldice, la maldición de mamá, que es la que tiene todavía más poder sobre ti que papá, porque no estuviste en el vientre de papá, estuviste en el vientre de mamá. El cordón umbilical te unió a mamá, no a papá. La unión con la mamá es todavía más fuerte. Por tanto, la peor forma de maldición no es la de la secta satánica, sino la maldición de mamá. ¿Qué se hace entonces cuando te cayó la maldición de tus progenitores? Se corta. ¿Cómo se corta? Viendo tu santidad te maldijo que seas un borracho como si la maldición en la vida, el alcoholismo te hace ese peligro. O sea, tú eres santo donde la maldición te quiere pecador. Cortas la maldición con la oración de corte. Padre, ¿cómo se hace? Pues muy fácil. En el nombre de Jesús corto la maldición que decía tal cosa. Cuando se conoce el contenido de la maldición, se revierte. En el nombre de Jesús, revierto la maldición que decía que te quedes sin pelo, que te quedes sin hijo, que se te caiga el edificio que estás construyendo. Reviertes la maldición. Y luego, tercer elemento, encimas la bendición contraria. Corto, revierto, quemo en el nombre de Jesús la maldición que decía que te quedaras sin esposa, sin hijos, sin herencia, y encima la bendición de una santa esposa, unos santos hijos y la herencia. Se vive santamente donde la maldición quiso hacer daño. Evito el pecado, revierto la maldición con la palabra, yo oro y mando así, y encima la bendición contraria. Padre, pero ¿qué poder tiene la palabra de decir yo corto? ¿Qué poder tiene? Pues hermano, ¿qué poder tiene la palabra de un juez que dice tú vas 8 años a la cárcel? Lo que dice el juez, eso se hace. ¿Y qué poder tiene la palabra del sheriff que dice te deportamos a México? Te deportamos a México. Con esas 4 palabras se te acabó la vida. La palabra tiene poder.
La palabra tiene poder, y si el notario dice, hiciste compraventa de una casa, la casa es propiedad tuya, porque el notario dijo. O sea, la palabra del notario depende entonces de quién tiene la palabra. Y más poder tiene la palabra del sacerdote que la palabra del laico. Pero tú tienes Espíritu Santo. Tú tienes Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios. Tú no eres un fulano, tú eres hijo de Dios. Y cuando el hijo de Dios dice, yo rompo la maldición de mi mamá, de mi abuelo, Dios oye. Porque tú eres hijo de Dios. ¿Saben lo que es hijo de Dios? Hijo de Dios. Lo que pasa es que luego nosotros no estamos convencidos de nuestra autoridad. Y si yo dudo de mi autoridad, pues Satanás también. ¿Ya ves? Y se ríe de ti. Pero si tú estás convencido de tu autoridad, tú vas a agarrar el libro mío donde están muchas oraciones de corte de maldiciones. Y sobre todo la oración de corte de maldiciones con la sangre preciosa. 11 páginas. Dura 40 minutos que la hagas en voz alta. Pero tú tienes que estar convencido de lo que tú dices. Porque si tú dudas, como el día de tu boda, sí, te juro fe y fidelidad. Bueno, hasta que me dure el amor. Hasta el 3 de mayo del 2020 luego se corta el contrato. Entonces, no. ¿Sí? Siguiente. Muy buena esta pregunta. Siguiente. Padre, si una persona se hizo un tatuaje de una, en su cuerpo, ¿verdad? Claro, de una persona querida ya fallecida, puede ser la consecuencia de que esta persona sufra después tiempo de no poder dormir, tener insomnio, incluso dolores de cabeza o tensiones en la nuca, o que se le haga hasta un hoyo en la cama.